Saludos, buenas noches, bienvenidos amigos y amigas. Una jornada más, un día más con ustedes. Ya saben que al caer la noche, si es que lo ven a esa hora, o en la mañana siguiente, si lo presencian ustedes en la redifusión, tienen oportunidad de escuchar las opiniones de nuestros invitados sobre la actualidad de este día. La verdad es que como todos los que le preceden, son días que vienen repletos de actualidad. El New York Times contraataca de nuevo con esa miseria que se ha empeñado en destacar, imágenes en blanco y negro, además, claro, en color no es lo mismo, en blanco y negro llama mucho más esas imágenes que se han podido ver en estos días de comedores sociales repletos, de gente hurgando en la basura para poder comer, etcétera, etcétera. Bueno, insiste con este tema, vamos a hablar, si les parece, de ello. Podemos hablar también del famoso banco malo, que a mí me parece que de por sí ya es una reiteración, una redundancia. O sea, banco malo. Se da por entendido que hay bancos buenos, y es que hay bancos malos. Podemos plantear este debate inmediatamente y también, cómo no, podemos analizar las enigmáticas palabras del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Luego se las leo a nuestros invitados porque son tremendamente divertidas, con ese humor que caracteriza a nuestro presidente. Por cierto, la noticia, hablando de diversión, la noticia curiosa del día la protagonizan dos policías locales en Barcelona, en Cerdanyola concretamente, que no se les ha ocurrido otra cosa que grabarse conduciendo un coche patrulla de forma temeraria, cantando y demostrando que se puede conducir con los ojos cerrados. Es real, es absolutamente real. De hecho, el vídeo está ahora mismo entre los más visitados en YouTube. En algo nos tenemos que distinguir también aquí en España. El sentido del humor tan hispano y tan extraño a veces. Vamos a presentarles a nuestros invitados. Incorpora a nuestra tertulia Antonio Cervero, que es el responsable de prensa de UPyD en Oviedo. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, en primer lugar, agradeceros que nos hayáis invitado. Ya sabes que no andamos precisamente en UPyD muy sobrados de invitaciones en los medios de comunicación, con lo cual pues siempre es de agradecer que contéis con nosotros, ¿no? Bueno, yo eso no lo entiendo, lo de que no se os invite en los medios de comunicación. Bien, ahora. Por eso digo que os lo agradecemos particularmente porque en vuestro caso siempre habéis contado con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Y a David Acera, que le damos la bienvenida también ya habitual en esta tertulia. ¿Qué tal, David? Aquí vamos tirando, ¿no? Bueno, soportando este diluvio, ¿no? Claro que sí. Oye, a ver si entendéis algo de lo que ha dicho Rajoy sobre el rescate. Él ha dicho, leo textualmente, si una agencia o alguien dice que este fin de semana vamos a pedir el rescate, caben dos posibilidades. Que esa agencia tenga razón y mejor información que yo, lo cual es muy posible, ha dicho, o que no sea así, lo cual a lo mejor también es posible o no. ¿Entendéis algo de lo que nos ha dicho con todo esto, Antonio? Bueno, yo a Rajoy la verdad es que le entiendo bastante poco, ¿no? Yo creo que realmente ni él sabe lo que quiere hacer. De hecho, en la famosa entrevista que se le hizo en televisión, fue muy enigmático cómo empezó, ¿no? Cuando le hicieron la famosa pregunta. Yo creo que era clarísimo que se le iban a hacer la primera, ¿no? ¿Va usted a pedir el rescate? Y se quedó un sonoro silencio, ¿no?, de 10 segundos y dijo, vamos a ver. Y al final el resultado era que, no sé, debería de hacer un análisis sobre la marcha, ¿no? Y bueno, vino a decir algo así con estas respuestas que da él un poco ambiguas, de tengo que pensarlo, si creo que es lo mejor para España lo pediré y si no, no. Y si no, pues, o sea, puede ser, pero también puede ser. Efectivamente. Entonces, bueno. Muy habitual, sí, en esa línea, David. No sé, yo estaba pensando, ahora según lo comentabas, que yo creo que va siendo hora de dejar de ocuparse de los títeres y empezar a ocuparse de verdad de los que mandan en este país. De los altos directivos de las empresas del IBEX 35, de la gran banca, de los que le dictan a esta gente que nos entretenga con estas frases más o menos afortunadas o graciosas, ¿no? No, en absoluto. Rajoy gobierna al dictado de los que se están forrando con la actual crisis económica y con la miseria de la mayor parte de la sociedad. Yo creo que eso hay que acabar ya con ello. Este señor es un mal chiste. Hay varias iniciativas puestas en marcha en este país, una entre otras la solicitud de un referéndum para que con democracia el pueblo pueda opinar sobre estas medidas que se están poniendo en marcha. Y yo creo que esencialmente lo que necesitamos es más democracia, porque esto solo se soluciona con democracia, y que los responsables institucionales realmente obedezcan a lo que debería de ser un contrato con el soberano, que es el pueblo, que es el programa electoral. A partir de ahí, más bromas de
vamos, iba a decir de los payasos de la tele, pero por profesión tengo un grandísimo respeto por el gremio de los payasos. Quiero decir, basta ya de malos chistes en boca de malos políticos, de malos representantes del pueblo. Y ya está. Y vamos a empezar a hablar de verdad de los que nos están metiendo en esta situación. Y no de los que están amparando esta situación, como Mariano Rajoy y otros cuantos de los que podremos hablar también a lo largo de la tertulia. Bueno, hablando de esta situación en la que estamos, a lo que se refería David, el periódico New York Times augura más miseria y más tensión en España. Bueno, tampoco hay que ser muy listo para saber que eso va a ocurrir, más tensión. Pero ¿es real la imagen donde lo que nos planteamos realmente obedece a la realidad esa imagen que ha mostrado estos días el New York Times con esas fotos, decíamos, en blanco y negro, de gente rebuscando en la basura, de comedores sociales repletos de gente, etcétera, etcétera? ¿Lo veis exagerado o es...? Yo particularmente no lo veo exagerado. Yo creo que es una realidad, una dramática realidad que lleva cierto tiempo en España y que desgraciadamente creo que se va a agravar y que se puede ver en muchos hechos de la vida diaria, ¿no? Los políticos siempre tenemos la manía de hablar en datos macroeconómicos, en datos muy científicos, muy económicos, pero yo creo que donde mejor se ve eso es, como decía, en la vida diaria. Y en la vida diaria se ve, por ejemplo, en el aumento de las personas y de las familias que tienen que ir a los comedores sociales. Se ve, por ejemplo, en el tema de los tupper en los colegios, cuando hay familias que tienen que llevar a sus hijos con el tupper porque realmente no pueden pagar la comida, ¿no? en los propios colegios. Luego, por ejemplo, UPyD propuso en el Congreso una medida para que no tuvieran que pagar y todo el resto de grupos votó en contra. Es decir, una cosa asombrosa, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí es una realidad. Y a mí me indigna un poco realmente, particularmente, el tema de que el malestar no haya salido por la propia situación en sí, sino por el hecho de que haya salido la información, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que valorarlo desde ese punto de vista. Es decir, lo que importa, ¿qué es? ¿La propia información de que España tiene una situación dramática o la propia situación dramática de España? Porque yo lo tengo muy claro. A mí lo que me importa es la situación dramática de España, que es la que hay que arreglar. Hombre, entiendo que el hecho de que en los medios de información salga esa imagen también daña la imagen, ¿no? del país. Marca España. La marca España, que se llama, ¿no? La marca España, efectivamente. Pero bueno, yo creo que es prioritario absolutamente coger el toro por los cuernos y tratar de solucionar esa situación. El malestar por la información está bien, o no, pero desde luego lo que es el malestar es por la situación actual que tenemos. Bueno, pues para empezar, decir que España no es una marca, España son las españolas y los españoles. No es una bandera, ni siquiera, sino que es la ciudadanía que reside en ese territorio. Eso es España. Entonces, a mí me preocupa mucho cuando hablamos de vender... porque parece que todo está en venta, ¿no? Quiero decir, si el día de mañana nos dijeran, y uno a veces cuando dice estas cosas espera no verlas, que bueno, podemos vivir sin un riñón de menos y que eso nos puede asegurar una determinada capacidad de consumo, hay ciertas cosas con las que no se juega. El país no debiera estar en venta, aunque realmente lo esté. Eso sería una primera matización respecto a lo que se está comentando en la mesa. Respecto al resto, pues claro que sí, coincidencias por la situación ciertamente preocupante. 1 millón largo de personas atendidas por Cáritas este año, que significa prácticamente el doble que el año pasado. Más del 30% de las niñas y de los niños son pobres en provincias como en Andalucía ya, y esos son datos que se están disparando una barbaridad. Yo, por ejemplo, que conozco a gente que trabaja en Madrid y en las grandes ciudades, donde esto todavía es más descarnado y visible que desde luego a lo mejor todavía en pequeñas capitales de provincia, pues sí me comentan, por ejemplo, cómo las grandes superficies comerciales, ante la avalancha de gente a coger productos caducados, lo que están haciendo para evitar la caída del poco consumo que tiene esta gente es rociar de productos químicos los productos que se tiran a la basura para que no sean comestibles. Pero eso es cierto. Esto es así. Esto es así. Bueno, yo había oído que iban a poner un candado, ¿no? No. Están rociando de productos químicos para hacer incomestibles los alimentos desde hace tiempo, determinadas superficies, en ciudades como Madrid. Esta es una información pero no se regalan de esos primera mano. No. Banco de Alimentos, a Cáritas. Bueno, no sé si algunos se regalarán o no. Lo desconozco, pero por ejemplo, sí sé que por coacción de Gordillo, durante este verano, que puso en el foco del interés nacional lo que pasaba con los alimentos, sí que sé que, por ejemplo, el Congreso se niega a aprobar iniciativas legislativas, creo que algún grupo lo ha planteado, o por lo menos sí que ha estado en los medios de comunicación, en relación a obligar a los grandes superficies a que un alimento 4, 5, 6 días antes de caducar, cuando ya no lo vas a vender, pues que obligatoriamente se dé
cede al Banco de Alimentos. El problema es que con el actual régimen económico que tenemos, es normal que no quieran hacer eso. Porque si hacen eso, están perdiendo una cuota de mercado. Pequeña, bueno, una cuota de mercado. Están perdiendo ganancia si hacen eso las grandes superficies. En definitiva, los que se están lucrando de la cada vez mayor miseria de la mayoría, no pueden hacer estas cosas si no son obligados. Y para eso deberían de estar los poderes públicos. Están para otras cosas. Desconocía completamente el dato de lo que comenta este UPyD y me sorprende que en el Parlamento no haya habido otras fuerzas políticas. Digo, no voy a hacer la defensa de ninguna de las que están ahora en el arco parlamentario, pero me sorprende que no hay alguna otra razón habrán aducido, porque en sus programas electorales, por lo menos de algunas, y no jugándose nada, me sorprende mucho que no hayan votado eso. En todo caso, si UPyD ha presentado esa propuesta, pues yo la saludo. Y me sorprende que no la haya votado más gente. Y además estoy convencido que aducirían otras razones los grupos. Bueno, yo, nada, sobre lo que ha comentado David, hombre, yo lo de los tóxicos a los alimentos me cuesta creerlo. Sí, sí, también, sinceramente. Yo, bueno, desconozco si es cierto, también desconozco la fuente y tal, pero bueno, me parece un poco teoría de la conspiración, más que nada, a lo mejor porque no quiero llegar a creérmelo, ¿no? Es una cosa... Pero que por meter la cabeza en la tierra, uno no deja de... Sí, no, por supuesto que no. O la realidad no deja de estar ahí. Por supuesto que decir, le concedo por lo menos el adjetivo, no sé, el ser una posibilidad, ¿no? Pero bueno, quiero decir que me cuesta, ¿no? De todas formas, sobre lo que comenta David, pues eso, sobre lo de que los alimentos se den al Banco de Alimentos, pues totalmente de acuerdo. O sea, quiero decir, alimentos que se van a tirar, es obvio que deberían de utilizarse, ¿no? Lo que no estoy tan de acuerdo es en que pierden cuota de mercado. Es decir, o sea, esa justificación que tú dices que utilizan de que pierden cuota de mercado, bueno, realmente cuota de mercado yo no creo que pierdan, en el sentido de que las personas que tienen que llegar a eso, obviamente, no van a ser consumidores. Claro, o sea, entonces... No es cierto. Quiero decir, esto las grandes multinacionales de la alimentación lo llevan haciendo mucho tiempo, por ejemplo, en países como África, ¿no? Quiero decir, utilizando, por ejemplo, la leche en polvo y otros productos para generar una cierta demanda en una población ya muy depauperizada, pero generar cierta dependencia y canalizar los escasos recursos que hay hacia la gran empresa alimentaria y no hacia la soberanía alimentaria. Esto es una hipótesis que yo aventuraba en el sentido de que supongo que si no hacen esto es porque piensen que pueden perder cuota de mercado. Y claro que la perderán. La gente todavía no se muere por las esquinas, con lo cual el problema está que si una persona es muy pobre y no puede acceder a Cáritas y al Banco de Alimentos, pues todavía podrá invertir menos en su ropa o en su educación, etcétera, ¿no? A eso me refiero, pero primero es comer. Un ser humano va a comer. Si no se le facilita de una manera porque es pobre, bueno, pues ahorrará lo poco que tenga y lo invertirá en comida antes que en cualquier otra cosa, supongo yo. Y esta es la manera en la que funciona el razonamiento económico en nuestra sociedad, de momento. Bueno, otro tema que también quería comentarte es lo de que decías España no es una bandera. También estoy de acuerdo, España no es una bandera. Para mí, no es una marca, ya no tanto. Es decir, España no es una bandera, en eso estoy de acuerdo. España son los ciudadanos, por lo tanto son los derechos de los ciudadanos, cosa con la que, vamos, estoy absolutamente de acuerdo. Y por lo tanto lo que hay que garantizar son los derechos de los ciudadanos. ¿De acuerdo? Y a ser posible, pues un régimen de igualdad, cosa que yo creo que, bueno, según qué cosas no se está haciendo. Con lo que ya no estoy... Es un país completamente desigual, en eso estamos completamente de acuerdo. Por eso a eso lo digo. Entonces, lo que sí ya no estoy tan de acuerdo es en lo que España no es una marca. Yo creo que... te puede gustar más o menos, pero en el mundo en el que vivimos, en el que hay un importante poder económico, España sí es una marca. Es decir, España es una marca en cuanto a, por ejemplo, a la formación de sus ciudadanos si tienen que salir de España. España es una marca en cuanto a los productos que tienes que vender pues en el resto de Europa, en el resto del mundo. Por lo tanto, yo sí que creo que España es una marca. Y es una marca que, desgraciadamente, ahora mismo está en horas muy bajas por la imagen que se tiene del propio país, ¿no? Una imagen que además yo creo que está un poco amparada en la imagen que se tiene de sus políticos. Yo no sé si visteis, me imagino que sí, el artículo este de la corresponsal alemana, ¿no? que tuvo mucho eco. Bueno, yo me muevo mucho en las redes sociales tuvo muchísimo eco, ¿no? Era una alemana... ¿Sabes que está escrito también conjuntamente con un periodista de Intereconomía? Sí, lo sé. Este dato la gente no lo sabía. Sí, pero bueno, quiero decir, yo vi las justificaciones de unos y otros, quiero decir, lo que se achacó fue un poco la traducción que se había hecho de ese artículo. Sí. De todas formas, a lo que voy... Bueno, para el que no lo haya visto, puedes explicarlo. Bueno, es a lo que iba, ¿no? Que la idea principal de ese artículo, y yo creo que más allá de que lo haya escrito con cierta tendencia a alguien de Intereconomía, que esté un poco en esa línea, ¿no? Venía a decir una cosa que yo creo que es bastante de sentido común, que decía, la imagen que se tiene de España
es la de unos políticos, la de un establishment, una partitocracia pues corrupta, que mira para lo suyo. Sin embargo, no se tiene esa misma imagen. Es decir, no es cierto esa supuesta imagen que se tiene de nosotros de fiesta y holgorio, ¿no? de malos trabajadores, de que bueno, están todo el día pensando en juego, que no era cierto. Es decir, que no, al contrario. Es decir, a los ciudadanos españoles se les tiene por ciudadanos bastante, muy trabajadores, muy bien formados, y que es esa partitocracia la que le está dando una mala imagen, quiero decir, pues básicamente por preocuparse única y exclusivamente por lo suyo, ¿no? Has comentado varias cosas. Perdona, David, ¿en eso estás de acuerdo? No, sí y no. Sí y no. Es que ahora hay varias cosas, ¿no? Primero yo me reitero en que el país en el que vivo lo componen sus ciudadanas y ciudadanos, no es una marca, es algo mucho más serio que una marca y de lo que depende en la vida de millones de seres humanos. Eso es para mí mi país, para otros podrá ser lo que sea. Y luego, cuando hablamos de que el problema que tiene España, los españoles y las españolas, por tanto, son unos políticos, un establishment que pina para otro lado, vamos a ver. Los políticos, y empecé hablando de Aznar, de Rajoy, yo me considero netamente político porque soy un ciudadano y los ciudadanos somos todos y todas políticos. Los que no sean ciudadanos pues serán otra cosa, pero no quiere decir que yo quiera hacer de eso mi actividad profesional, que por suerte tengo otra que me gusta y mucho más, y creo que en ocasiones es hasta, no sé si más útil, pero muy útil también. El problema está en que para llegar a formar parte de ese establishment solo lo puedes hacer si lo haces para la defensa de los intereses de los dueños del IBEX 35. Ese es el grave problema. Y a partir de ahí, pues vas a ser un muñeco del Guiñol, bien pagado, eso sí, y cuando acabes tu carrera como presidente te podrás ir a uno de los grandes consejos de administración de las grandes empresas españolas, como ha hecho José María Aznar o Felipe González. Entonces, en parte es verdad que el problema que tenemos es un problema institucional, que algunos pretenden solucionar con menos democracia. Pero es que yo lo que digo es, decías antes, en el mundo en el que vivimos las cosas son así. Es que el problema está en que si mantenemos el actual régimen, no hay solución para la inmensa mayoría de la población española. No la hay. Si somos capaces de cambiar la lógica y poner la economía al servicio de la ciudadanía, podemos encontrar soluciones tras un periodo en el que lo vamos a pasar muy mal. España sí o sí lo va a pasar mal. Ahora, el problema es cómo salimos de aquí. Salimos como Rumanía, que es el objetivo que se han marcado los grandes poderes económicos y políticos del mundo, lo que han planteado ya hace tiempo en una cumbre en Washington, después de todo el crack de Estados Unidos, es que esta crisis la íbamos a pagar la mayoría social y que los ciudadanos del primer mundo, los trabajadores y trabajadoras, podían vivir con el 40% de su salario. Y ese es su objetivo. Decía una autoridad... Tenemos 400 euros al mes. Sí, decía una autoridad del Banco Mundial referido a Grecia, que yo no sé por qué la gente dice, es que lo de Grecia, que no lleguemos a Grecia. No, lo de España cuando haga crack y va a tardar poquito tiempo, va a ser bastante peor que lo de Grecia y Portugal, entre otras cosas porque somos un país mucho mayor y bastante más difícil de levantar. Pues decía un funcionario del Banco Mundial, hablando de Grecia, que el objetivo para Grecia es que sus trabajadores estuvieran al nivel de los de Rumanía. Para quien no lo sepa, en Rumanía un sueldo medio son 250, 300 euros con el mismo nivel de vida que aquí y sin sanidad ni educación. Ese es el objetivo de los grandes poderes económicos, de los que mandan. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Con más democracia. Y diciendo, sí, efectivamente, los políticos, llamados políticos, representantes institucionales y los partidos tienen una responsabilidad. La responsabilidad de no gobernar mirando al pueblo y de no enfrentarse a sus amos. Pero es que si se enfrentan también lo pasan un poquito mal. Y ya solo para daros algún dato de lo que está haciendo el actual gobierno, que es continuación de lo que venía haciendo el anterior, pues por ejemplo hace poco el sindicato de técnicos de Hacienda, Gesta, informaba de que las grandes empresas del IBEX 35 son las responsables de un 72% del fraude fiscal total en España. Una cantidad total de 42.711 millones de euros. Con eso íbamos a solucionar algo. Pero mientras tanto, ¿qué hacen los representantes institucionales? Pues les quitan los pocos mecanismos para investigar a las grandes fortunas, a los técnicos de Hacienda, que lo están denunciando, y les mandan a ahogar a inspecciones
al pequeño, mediano empresario y a los trabajadores. Ese es el problema. Ahora, ¿el problema es que tenemos unos malos representantes? No, el problema es que tenemos una lógica equivocada y que los representantes institucionales que no obedecen a esa lógica no llegan al poder, porque luego podríamos hablar también de las empresas de comunicación que no todas son tan plurales como esta, por desgracia, y también tienen un importante papel en generar opinión Yo creo, David, pública. que tú en bolsa no inviertes, ¿no? Y menos entre las grandes empresas del IBEX 35 que no te esperen, vaya. No. Que Yo invierto en bolsas, porque ahora ya sabéis que hay que pagarlas en los supermercados, pues ¿Cuándo vas a 0,2 céntimos creo. Eso es lo que invierto. David. Antonio. Perdón, Antonio, sí. Bueno, nada, a ver, varias cosas has dicho. Sobre lo de los políticos y los ciudadanos, estoy de acuerdo en que todos somos políticos. Lo que pasa es que yo creo que ahí se debería hacer una diferencia entre los políticos partidistas o los ciudadanos que se dedican a la política, ¿no? Cuando yo hablo de políticos, me refiero más bien a los políticos profesionales, es decir, los que han hecho de la política su vida. Y que es uno de los grandes problemas, porque claro, una vez que acaban en la política, al haber estado siempre en ese mundo, a ver a dónde van. Con lo cual, eso hace que hayan generado, desde mi punto de vista, un sistema que se retroalimenta. Es decir, han generado un sistema milimétricamente diseñado en el que tienen unos ciertos privilegios para seguir ahí. Lo que decías luego sobre... Una cosina, simplemente, Cerbero, que en eso te doy la razón. Lo único que digo es que eso es un síntoma del régimen en el que vivimos, no el problema de todos los males. Decía David Rockefeller, de los Rockefeller de toda la vida, hace 6 o 7 años, que la empresa privada ya estaba preparada para asumir el gobierno de los Estados-nación. ¿Qué significa esto? Que hay un movimiento impulsado ahora mismo desde la gran empresa privada que habla que hay que sustituir a los políticos, a los representantes institucionales, a los ciudadanos con vocación de servicio público por buenos gestores puestos directamente por la empresa privada. Es decir, acabar con la democracia y meternos en unos terrenos muy escabrosos. Sí, bueno, a ver, iba en relación con eso precisamente. No te preocupes. Cuando decías lo de que estamos gobernados por el IBEX 35, hombre, a mí me sigue pareciendo también un poco teoría de la conspiración. Quiero decir, es obvio que los sectores económicos tienen un poder brutal, hasta el punto incluso de, sí se puede decir, o sea, yo estoy de acuerdo, ¿no? Decir que ahora mismo el poder político está más que subordinado, condicionado y subordinado incluso, ¿no?, a los poderes económicos. Pero también es verdad que mientras haya un régimen democrático, eso está en la mano de los ciudadanos cambiarlo. Entonces, claro, nos metemos en otros temas como es, por ejemplo, pues la influencia, lo que reciben los ciudadanos, ¿no?, de los medios de comunicación, que también están condicionados en muchos casos, etcétera. Pero bueno, los últimos sondeos, las últimas elecciones incluso, parece que el bipartidismo va bajando. Es decir, yo ahí tengo, si quieres verlo así, un toque de esperanza, ¿no?, de que los propios ciudadanos despierten un poco su conciencia, reflexionen y vean que esto se puede cambiar. Porque lo decías tú, ¿no? Es que se trata de ahogar a los ciudadanos y tal. Bueno, había un no recuerdo cuál era la película, pero había un dicho que decía que hasta la mafia sabe cuándo aflojar, porque si aprietas demasiado, la gente se revuelve. Pero el problema está en que yo no sé si esta gente está en disposición de poder aflojar, porque yo no me considero ningún conspiranoico, simplemente lo que no permito es que insulten a mi inteligencia y se sumar 2 más 2. Quiero decir, estamos hablando, todos estamos fatal. Bueno, estaba viendo estos datos tan encantadores de, por ejemplo, la remuneración media de los consejeros ejecutivos de las empresas del IBEX 35 fue de 2,4 millones de euros durante el año 2011, lo que suponía un incremento anual del 8,3%. Mientras el resto del país se iba por el sumidero. Hay unos beneficiarios y son los mismos que están interesados en que esta situación no se arregle. Un día nos dirán, ya pasó la crisis, pero estaremos con sueldos de 300 euros y con muchos mecanismos, menos mecanismos democráticos. David, volviendo al origen de este tema y dejando al IBEX 35 que tanto le gusta hoy a David, no sé qué le han dado hoy, pero viene con el IBEX 35. Estuve viendo algún dato que me dejó para allá y digo, voy a compartirlo. Oye, el New York Times es un periódico estadounidense, norteamericano. En Nueva York habrá pobres también y seguramente te das un paseo por algunos barrios de Nueva York y lo ves, y ves a gente también rebuscando en la basura, ¿eh? O sea que a lo mejor no tenían que venir a hacer la foto hasta aquí, podían mirarse... Claro, pero es que el problema es que en Estados Unidos, que es el modelo social que nos pretenden imponer aquí,
con la condición de que va a ser mucho más virulento, porque Estados Unidos es la primera economía todavía del mundo y bueno, pues tiene situaciones como que el 10%, estos son datos que os digo de memorias ahora, del año 2004, el 10% de las familias norteamericanas tienen problemas severos en la alimentación. Después de esta última, yo veía un reportaje en la BBC, si me permitís, en Latina, hace poco, sobre la pobreza en Estados Unidos y cómo la gente vivía en carpas, que después de la crisis inmobiliaria se disparó la venta de tiendas de campaña y gente no solo del Bronx, sino de zonas industriales de Estados Unidos que han desaparecido, viven. Simplemente es que la gente confunde la realidad con lo que ve a través todavía de las pantallas de sus televisiones. Y la realidad está ahí fuera. El problema es que Estados Unidos sí que tiene una gran capacidad, y es la capacidad de saber vender, como diríais, o diría mi contertulio, sabe vender bien su imagen. Y un país donde cada vez la riqueza nacional se concentra en menos manos y donde la pobreza cada vez campa más a sus anchas y el analfabetismo, pues son capaces de mostrar otra realidad. Y simplemente estos son, lo comentábamos un poco fuera de micro antes, no son pobres, son perdedores. La vida es un gran juego, no hay causas para estar arriba o abajo, es cuestión de suerte, de aptitud, y si te toca estar abajo, pues simplemente no existes. Yo no quiero eso para mi país. O sea, que hay pobres diferentes. ¿Son diferentes los pobres de Estados Unidos que los de aquí? Yo creo que todavía sí, porque creo que en Europa todavía mantenemos un pensamiento que bebe de la Ilustración y que entiende que el ser humano es un bien a proteger, no es una mercancía exclusivamente. Pero ese pensamiento corre el peligro de desaparecer también, No, un matiz nada más a lo que has dicho, que como decías tú, porque Estados Unidos efectivamente vende muy bien su imagen, ¿no? Su marca. Bueno, la marca se puede vender de dos maneras. Es verdad que la marca se puede vender a través de una publicidad ficticia, pero la marca también se puede vender a través de la calidad de la propia marca. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Y nada, sobre los Estados Unidos, pues eso, efectivamente, yo creo que también hay una clara intencionalidad, ¿no? Es decir, Estados Unidos está muy interesado en que Europa acabe con esa política de austeridad, ¿no? Pero por un interés económico, quiero decir, de país, efectivamente. O sea, de país no, porque los estadounidenses del Bronx también son estadounidenses, ¿no? Por un interés también de la minoría que también se está privilegiando en Estados Unidos, efectivamente, y al que está subordinado el resto de los mortales, ¿no? Bueno, señores, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta podemos hablar pues, de muchos asuntos, algunos de ellos evidentemente relacionados con Asturias, como ese crack de Jovellanos 21. El exalcalde, mejor dicho, de Oviedo, Gabino de Lorenzo, ha hablado sobre este asunto, luego lo analizamos. Y también me gustaría saber la opinión de los presentes sobre la posibilidad, cada vez más crece más el clamor, aunque en las últimas horas el Gobierno ha dicho, o el Ministerio del Interior, que no piensa hacer nada al respecto, de modular, de regular de alguna forma el derecho a manifestarse, para evitar imágenes, situaciones que tampoco contribuyen precisamente a esa marca de España como la que hemos vivido en los últimos días a las puertas del Congreso. Hablamos de ello a la vuelta de la publicidad. Pues aquí estamos de nuevo con este debate y con la segunda parte del mismo, en este miércoles. En vista de esas imágenes que hemos visto en los últimos días, de los antidisturbios cargando contra los manifestantes cerca del Congreso, algunos se plantean si hay que racionalizar, modular de alguna forma el derecho a manifestarse. Los comercios en los alrededores del Congreso aseguran que les están hundiendo económicamente con ese derecho a manifestarse que algunos tienen, pero también hay, me imagino, derecho a subsistir y a trabajar, ¿no? No sé qué os parece a vosotros todo esto. Hay varios que apoyan la idea de la delegada del Gobierno en Madrid de modular la ley para el derecho de reunión o de manifestarse, pero el Ministerio del Interior ha dicho hoy que de momento no van a hacer nada de eso. Hombre, yo creo que es calentar un poco los ánimos, más por si ya no estaban calentitos, ¿no? Bueno, a mí lo primero es que me sobrecoge últimamente lo del lenguaje políticamente correcto y los eufemismos. Es una cosa que me parece impresionante, ¿no? Empezó la cosa con aquello de la crisis, no había crisis, había una desaceleración económica. Seguimos ahora con más, para más no hay un referéndum, hay una consulta popular. Y ahora el PP pues tiene modular el derecho a manifestarse, ¿no? No. O sea, vamos a ver, no quiere modular el derecho a manifestarse, quiere cargarse el derecho a manifestarse, que ya es un poco el colmo, ¿no? Es decir, si el derecho que nos queda, desgraciadamente ahora, es el derecho al pataleo, pues no, ya ni eso. Entonces, bueno, la postura nuestra, por supuesto, es
no estamos de acuerdo con esa postura. De hecho, Rosa Díez me parece que salió por la mañana diciendo a los medios de comunicación que por supuesto no estaba derecho con cargarse ese derecho. Y bueno, en principio sí es cierto que bueno, cuando haya unas manifestaciones pues habrá que regular de alguna manera las disrupciones que haya, pero desde luego cargarse un derecho básico como es el derecho a manifestarse, pues no. No estamos por la labor. Se colapsa permanentemente la ciudad, ¿eh? Y el mismo derecho que tiene alguien a manifestarse lo tiene también otra persona a circular libremente. No es el mismo derecho. El derecho, perdón, vamos a ver, el derecho a la manifestación en un Estado democrático es un derecho de primer nivel fundamental de la ciudadanía. Nadie puede pretender que el país se esté yendo por el desagüe y yo pueda, pero mi vida sigue igual. No, la vida de nadie sigue igual. La de unos poquitos sigue mucho mejor y la de la inmensa mayoría pues va peor. Creo que no existe ningún clamor ciudadano que exija el cambio del derecho de manifestación, porque al revés, yo que participo tanto en los 90 hasta aquí, en todas las manifestaciones que puedo y me parecen justas, sí que detecto cada vez mayor simpatía y respeto por parte de la gente que está en coche y ve pasar una manifestación tras otra, porque saben que estamos luchando por ellos y por sus hijos, y porque ellos están en el coche hoy y mañana van a estar también manifestándose. Pero de momento no llega a trabajar. Puede pasar un día por eso, otro día puede haber un accidente, otro día... y, por ejemplo, los comercios, yo realmente me gustaría ver los datos de los comercios, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, si habláramos con el sector de la hostelería de toda la zona centro de Madrid, pues si les quitamos las manifestaciones, hablando en el mismo argumentario, pues lo iban a pasar bastante mal. Entonces, quiero decir, seguramente por un lado y por otro. Y más allá de frivolidades, porque esto es una frivolidad, esto desvela la debilidad de un régimen que está recurriendo a, por lo menos verbalmente, veremos qué plasmación práctica tiene todos estos excesos verbales de diferentes responsables, a intentar recrear un panorama muy parecido al del final del franquismo y a pedir medidas muy parecidas a las que se aplicaban. Por ejemplo, cuando escuchas a esta buena señora hablando de esto, por ejemplo, es que esta señora decía, porque lo apunté aquí, que dicen que muchas veces han denunciado a los jueces determinadas manifestaciones porque entendían que alteraban gravemente el orden público, pero que como los jueces no les han dado la razón, pues entonces vamos a cambiar la legislación. Por ejemplo, cuando el ministro del Interior habla de que hay que elevar y criminalizar hasta con 2 años de cárcel el que uno haga una sentada pacífica y no obedezca en un momento determinado a las fuerzas del orden público. Esto en cualquier persona que se considere a sí mismo mínimamente demócrata, y me alegra, después de las declaraciones de Álvaro Pombo, que UPyD también haya salido en contra de esta medida, me alegra mucho. Es decir, yo creo que hay algo que es muy serio, y es que no podemos permitir que un partido, que además es el heredero directo del anterior régimen, por lo menos muchos de sus dirigentes y fundadores, no podemos permitir que nos vuelvan a meter ahí. Y cualquier persona que tenga un mínimo de amor a la democracia, estoy convencido que nos encontraremos juntos defendiendo los derechos ciudadanos, sin los cuales no podremos hablar de democracia salvo como marca. Y yo no quiero una marca democracia, yo quiero democracia en mi país, porque estoy convencido que esto solo se soluciona con más democracia institucional, más democracia económica. Bueno, primero, no me tendría que meter en este tema, pero bueno, ya que has mencionado a Álvaro Pombo, voy a entrar. A ver, yo creo que lo de Álvaro Pombo fue una descontextualización de sus palabras. O sea, yo no creo que a nadie se le ocurre pensar que Álvaro Pombo, que además fue exiliado en el franquismo, defienda el régimen franquista. Por cierto, algo parecido pasó ahora últimamente con Boadella, un escándalo, porque bueno, cada vez que aquí hay algo que se puede sacar de contexto, pues contra UPyD, vamos, tiene un recorrido largo y amplio, ¿no? También, lo sé. No, pero bueno, quiero decir, aprovecho el tema ya que lo sacaste, ¿no? El Boadella exactamente igual. Boadella, que tiene una retranca, ¿no? Y que es un provocador nato, precisamente a raíz de lo de Artur Mas también dijo algo así como que no, es que en España faltan nacionalistas españoles. A mí me gustaría que el himno de España fuera el Carol Sol. Obviamente,
Es decir, él que estuvo en la cárcel también en el franquismo, no es compañero de profesión y que estuvo por lo que estuvo. Efectivamente, o sea, quiero decirte, no es sospechoso del franquismo. Bueno, la gente rápidamente descontextualiza y saca de contexto, ¿no? Yo creo que eso tampoco es justo hacerlo, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, yo creo que en este tema hay una cosa que es lo que mejor define hasta qué punto la ocurrencia de Cristina Cifuentes es un poco descabellada, que es cuando yo leí hoy cómo la policía, el Cuerpo Nacional de Policía, había dicho: el derecho a manifestarse es un derecho básico. Había leído un poco también lo que habían dicho los jueces. Lo que pasa es que, bueno, los jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura estaba a favor, Jueces para la Democracia estaban en contra, lo cual ya también nos da una idea de la independencia de la... Bueno, no, es que entre otras cosas sabemos que, por desgracia, con nuestro peculiar proceso de transición española, los jueces no fueron renovados, son los mismos que los del franquismo. Algunos todavía siguen ahí, ¿eh? Sí. Bueno, no, pero quiero decir que sobre todo a mí me interesa eso de la policía, ¿no? Y además la policía yo creo que es un cuerpo que está sufriendo también de manera a veces injusta o bastante injusta muchas críticas con el tema este de las manifestaciones, ¿no? Yo no voy a negar, porque sería irreal negarlo, que a veces hay desmanes. Hay desmanes además por las dos partes, es decir, sabes también como yo que muchas veces en las manifestaciones hay grupos antisistema y grupos que directamente van a reventar manifestaciones, ¿no? Ahí tenemos, pues, en la red, por ejemplo, hay el famoso, ¿cómo es?, el manual de cocina del perfecto anarquista, el manual de cocina del perfecto revienta manifestaciones. Es decir, sabemos que hay eso. Y eso es complicado pararlo, ¿eh? Y también sabemos que hay desmanes en la policía. Lo que pasa es que a mí me parece un poco injusto generalizarlo a la actuación de la policía, ¿no? Yo soy partidario de, efectivamente, cuando haya desmanes, y los hay, de algunos policías, que se abra una investigación y, por supuesto, que asuman su responsabilidad. Y también que asuman responsabilidades los que dan las órdenes a la policía, porque al fin de cuentas la policía muchas veces cumple las órdenes y los que dan las órdenes son políticos o cargos de designación política. Entonces, creo que eso es importante también tenerlo en cuenta. Perdona, ya para acabar, y también es cierto que, bueno, dos cosas simplemente. Una, que creo que un problema que debería solucionarse es el de la identificación de los policías. Creo que deberían de tener la identificación claramente y darla cuando se les pide, porque creo que hay un problema serio con eso. Y respecto a bueno, que va un poco relacionado también, lo de la entrada de Atocha el otro día, creo que fue absolutamente... Que se metieran a la estación. Fue una irresponsabilidad, desde mi punto de vista fue una auténtica barbaridad, y creo que debería de tomarse responsabilidades por ello. Incluso la propia policía dijo que había sido un error lo de meterse en Atocha y que alguien debería asumir esas responsabilidades. No, pues la verdad es que grandes coincidencias y quizás algún pequeño apunte o matiz que ahondan en muchas cosas que ha planteado el contertulio, pero respecto al tema del número no es baladí, es que cualquier policía democrática y cualquier funcionario público lo primero que quiere es que se le identifique claramente, porque está haciendo un trabajo público y si alguien hace algo mal, pues oye, es este número, ha pasado esto. Me ha preocupado porque además declaraciones del Sindicato Unificado de Policía, que por otro lado le he leído declaraciones muy razonables, me ha preocupado muchísimo las últimas declaraciones que han hecho al respecto, por ejemplo, del tema de los números. Y decimos, hay desmanes por parte de los dos lados. Bueno, en este caso yo creo que no hay más que recurrir a Internet. Hay una convocatoria con voluntad pacífica, hasta tal punto que los propios manifestantes estaban mandando descubrirse las caras a la gente. Yo no sé si... Yo dudo mucho. Sí sé, porque lo he visto en YouTube, o presuntamente he visto en YouTube claramente, que muchos de los desmanes fueron iniciados por policías infiltrados. Bueno. Y se puede ver, no, por acabar. Y hubo una provocación por parte de las fuerzas del orden evidente en todo el proceso. En todo caso, y si hubiera algún otro grupo que hubiera iniciado algún tipo de hostigamiento, que sepa, como saben, seguramente, que o son policías infiltrados o están haciéndole el caldo gordo a los que quieren acabar con un proceso de movilización democrática, pacífica y ciudadana. Y por último, hablabas del... es que hay provocaciones por las dos partes. Aquí esto no es una pelea de colegio. El Estado tiene el monopolio de la fuerza en un Estado democrático como esto. Es decir, nosotros no somos John Wayne, no podemos llegar y tomarnos la justicia por nuestra mano. Delegamos en un Estado con una serie de garantías. No se puede decir, es que hay desmanes por los dos lados. No. No es lo mismo el terrorismo que el terrorismo de Estado. No son igual de graves. No es lo mismo los desmanes de unos y el desmán del Estado. Cuidado, porque si no, entonces al final aquí es el todo vale. Y no, el Estado tiene una responsabilidad y sus representantes públicos que no tiene el ciudadano. Lógicamente, porque el ciudadano no tiene en su mano el mismo poder que los poderes públicos. Pero quiero decir, la policía, cuando hay unos desmanes del otro lado,
tiene que utilizar, desgraciadamente, en ocasiones tiene que utilizar el uso de la fuerza. Yo, cuando comentas lo del vídeo de los infiltrados, yo he visto ese mismo vídeo porque además, quiero decir, me dieron... ¿Cuál viste? Yo he visto varios bueno, yo creo que vi toda la secuencia, ¿no? Porque además, quiero decir, en eso, yo como decía antes, estoy mucho en las redes sociales y en cuanto pasa una cosa de estas, ¿qué decís y qué pensáis? Y mira cómo están los infiltrados. Bueno, yo he visto todos esos vídeos y lo que se ve realmente, o por lo menos lo que yo vi, porque además lo analicé concienzudamente, porque yo no tengo ningún problema en decir, si 3 policías infiltrados, quiero decir, comienzan una provocación para que se empiece a repartir estopas, soy el primero en decir que cojan a esos 3 infiltrados, que digan quién les dio la orden y a todos ellos se les mete un puro impresionante, es decir, que asuman su responsabilidad. Pero en todos esos vídeos yo lo que vi es que efectivamente había un infiltrado que estaba en un grupo mucho más amplio. Luego, efectivamente, la policía, ¿no?, empieza a utilizar la fuerza contra ese grupo, no sé si con la suerte o con tan mala suerte, que cogen al policía infiltrado y le empiezan a tal hasta que le dice, soy compañero, efectivamente, la frase de que soy compañero. Entonces, claro, aquí son dos cosas distintas. Ahí lo que se ve es que efectivamente hay un grupo con un policía infiltrado. A mí no me parece mal que haya policías infiltrados, es más, considero necesario que que dentro de la policía, o sea, que la policía tenga infiltrados en grupos que presumiblemente pueden ser violentos, con sus tareas informativas, y lo que sí me alteraría ya un poco más es que esos infiltrados de la policía iniciaran la acción violenta, pero yo en ese vídeo no he visto que ese policía iniciara la acción violenta, porque hay un grupo de 20 personas de los cuales sabemos que uno es infiltrado, que es el que cogen, pero no se ve que sea ese el que inicia, la provocación a la policía. Hay más vídeos. Yo he visto varios, hablo de ese porque es el famoso del compañero, pero yo he visto varios, y no... A mí me preocupa que en una sociedad, es decir, que no es la dictadura chilena ni la argentina, se justifique, sobre eso podríamos hablar otro día también, sin ningún tipo de problema. No, sobre eso podríamos hablar también cualquier otro día. Pero en todo caso me preocupa mucho que en una sociedad presuntamente democrática se justifiquen los infiltrados en concentraciones ciudadanas. Además, me consta, como participante ciudadano activo, que es muy habitual la presencia de policías infiltrados en cualquier tipo de actividad, y en los últimos tiempos cualquier tipo de reunión de más de 6 personas en la vía pública tienen, sea cual sea, sean funcionarios a la entrada de su puesto de trabajo, en la acera, sea quien sea, con una fuerte presencia policial que lo único que puede hacer es asustar a los ciudadanos y retraerles de utilizar sus derechos fundamentales. En ese sentido, creo que hay que ser muy responsables, lo he dicho, con el uso de la fuerza, y respecto a los policías, que también son trabajadores y están sufriendo estos recortes, decirles que sus problemas como ciudadanos, sus hijos que no van a poder ir a la universidad porque no van a tener dinero para pagarla, etcétera, son los mismos que tenemos el resto. Entonces, que entiendo que en toda labor sindical hay cierto grado de corporativismo, pero que eso no nos puede llevar a defender lo indefendible, a defender claramente y a cara de perro la ilegalidad, que es, por ejemplo, no llevar un número de identidad y otras cosas. Es decir, en esta cuestión hay que ser muy responsables, y cuando hablamos del Estado y de la fuerza hay que dar todas las garantías al ciudadano. Y bueno, si se infiltra y no se infiltra los servicios de inteligencia y no sé qué, eso tiene que ser muy clarito en una democracia, y por desgracia en España no lo es. Bien, sobre este asunto yo creo que podemos pasar página ya y hablar de otros temas, porque siempre digo lo mismo, pero es verdad, nos recriminan nuestros espectadores que hablamos poco de Asturias, y es donde estamos. Así que hablamos de esa quiebra de Jovellanos 21. Deja de ser algo más que simplemente una empresa más que cierra, aunque el exalcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, ha pretendido demostrar que eso es así. Todas las empresas están pasando dificultades y Jovellanos 21 también es de este mundo, ha dicho el exalcalde y ahora delegado del gobierno, Gabino de Lorenzo, en una frase muy, no sé, muy bíblica casi, ¿no? ¿Lo veis así, como que es una quiebra más, o el trasfondo de una empresa que ha estado ligada completamente a muchísimos proyectos, tanto del Principado, porque además ahí se añadía a partidos de diferente signo? ¿Consideráis que es algo más, repito, que simplemente una quiebra de una empresa más? Sobre lo que decía el señor Gabino de Lorenzo, de que efectivamente Jovellanos 21 es de este mundo. Yo lo que no tengo tan claro es que él sea de este mundo, ¿no? Pero vamos a ver, bueno, yo reconozco que en este tema me pierdo. O sea, es un galimatías jurídico, económico, político amplio, que además yo creo que, yo creo que su origen, para empezar, parte de cuando estamos en época de vacas gordas, ¿no? Que había que hacer pues grandes infraestructuras simplemente para gastar el dinero, porque lo teníamos, sin saber muy bien exactamente para qué se iban a dedicar, o
quiero decir, simplemente por el hecho de hacerla, ¿no? De hecho, ahí está pues lo que primero iba a ser un palacio municipal, luego pasó a ser una facultad de Bellas Artes, que luego iba a ser el Museo del Arte, pero luego acabó siendo pues lo que acabó siendo, ¿no? Y la Ciudad de la Justicia. Efectivamente, o sea, pasó por un montón de proyectos, eso que además conllevaban dinero, pero bueno, como la había tampoco pasaba nada. Y luego lo que hubo, lo que yo siempre percibí es mucho oscurantismo, no sé si oscurantismo es una palabra muy fuerte, ¿no? Opacidad, o sea, es una opacidad tremenda en cuanto a los contactos que había, pues eso, de carácter económico y político. A mí lo que me preocupa es simplemente, quiero decir, yendo un poco a lo práctico, el montante económico que va a suponer para las arcas públicas y tanto lo que se ha gastado como lo que se va a tener que gastar. Porque ahora mismo el Jovellanos 21 tiene la adjudicación, creo recordar, del Palacio de Congresos, ¿no? Y en el caso de que, creo que hay una cláusula que dice que en caso de concurso de acreedores o de quiebra, libre mercado, que le llaman algunos cachondos. Bueno, y efectivamente se tendría que quitar, con lo cual además Jovellanos 21 creo que quiere pedir un rescate. Sí, tendría que acudir al ayuntamiento. Es decir, todos en rescate. Es decir, me parece un galimatías muy complicado. A mí me gustaría tener acceso a la información, que desgraciadamente es otro de los problemas que hay en este ayuntamiento, ¿no? Nosotros desgraciadamente tuvimos votos, pero no porcentaje para entrar en el ayuntamiento, con lo cual no tenemos acceso a determinada información que debería de ser pública, debería estar al alcance de todos los ciudadanos, y entonces pues me es un poco complicado. Para mí esto nos lleva un poco al comienzo del debate, que no voy a volver a hablar del IBEX 35, pero sí de cuando hablamos de los políticos, los partidos. Este es un ejemplo claro de manual, que además la gente puede entender, de cómo los partidos, de cómo los políticos gobiernan siguiendo los dictados de los que mandan. La operación esta es complicada, pero tampoco tanto. Esto es un pelotazo que se le ocurre a Cosmen Adelaida y Alberto Lago, empresarios de Postín de la región, y hacen una alegre empresa gerenciada por José Luis Marrón Jaquete, a la sazón miembro en ese momento de la Ejecutiva Regional de la Federación Socialista Asturiana. Empiezan a construir. Y como a pesar de regalárseles el suelo en la mejor zona de la ciudad, no les alcanzaba el dinero para pagar a Calatrava y el beneficio empresarial se llama, bueno, pues eso. Entonces, una vez agotados todos los recursos municipales, Gabino va a ver a Tini y le dice: Tini, me tienes que comprar las salas del Calatrava, que todavía no estaba construida, y se compran por 60 millones de euros. PP, PSOE y, por desgracia, digo porque hasta entonces había venido haciendo una oposición, yo creo que buena en este sentido, también Izquierda Unida, votan a favor de cuadrar esta operación especulativa que lo único que nos ha valido es para, en lugar de una estación modernista como la del Vasco, tener pisos y apartamentos financiados por todos nosotros y que luego venderán y sus beneficios van a ir, por cierto, construidas por el hijo de un alto responsable municipal, ¿no? Creo que en la arquitectura es el hijo de Reinares, que lleva toda la vida en el asunto, el que va a construirla. Esa es la realidad. Y la realidad es que los de siempre, en este caso estos dos empresarios de Postín, mandan sobre los políticos que se pliegan, y todas las fuerzas políticas en este caso han dicho amén a que se forren a nuestra costa. Y de paso han dejado un par de equipamientos en excelente uso, como son las antiguas consejerías de General Elorza, que están ahí esperando a no se sabe qué. En uno de ellos está el centro social ocupado, autogestionado La Madreña, que, hombre, yo lo que diría es que, bueno, pues que se permitiera a los vecinos y a los movimientos que están utilizando, por ejemplo, este inmueble, que no solo se forren los de siempre, sino que cosas que no cuestan nada, pues por lo menos la ciudadanía las pueda disfrutar. Es una desvergüenza la del actual delegado del gobierno, Gabino de Lorenzo, que debería de haber respondido también personalmente, porque bueno, aunque uno sea un títere, como decía antes, en teoría debería de ser otra cosa, con lo cual habría que investigar bien ahí. El problema es que ¿quién va a investigar? ¿Quién pone el cascabel al gato si entre todos lo hemos estado alimentando? Esa es la pregunta. No, bueno, yo simplemente eso, el acuerdo político pues es evidente que implica a todos, con lo cual pasa un poco como en Bankia, ¿no? Que implicaba a todos y tú llega un partido nuevo a poner la querella, porque, quiero decir, si no, ¿quién la pone? Los propios que están implicados iban a salir escaldados, pues obviamente no, ¿no? A mí me gustaría decir que UPyD la va a poner, lo dudo, ¿no? Estamos un poco escasos de medios, tanto materiales como económicos como humanos, así que no creo, ¿no? Pero bueno, el fiscal puede actuar. El fiscal puede actuar, sí, debería de actuar, pero también luego al final somos todos amigos.
Entonces, en una región tan pequeña como esta, pues alguien podría investigar también, y por qué no se inhiben pues determinados jueces o determinados fiscales, y dónde se toman, bueno, pues quiero decir que al final también, efectivamente, la Fiscalía yo creo que debería de ser más eficaz y tomar más cartas en esta serie de asuntos que, por desgracia, hasta la fecha, pues he de decir que Gerardo Herrero, pues yo creo que no lo viene haciendo. Creo que lo podría hacer bastante mejor. De todas formas, a mí, donde sí me gustaría mucho hacer hincapié es en la necesidad porque es algo que va incluso más allá del tema Joyanos 21, que es en la transparencia en el uso de dinero público, ¿no? de recursos públicos. O sea, eso debería de estar, absolutamente a disposición de todo el mundo. Debería de haber una transparencia absoluta, y bueno, a ver la ley de transparencia esta que están haciendo. No sabía que estaban haciendo una ley de transparencia. No lo sé. Hombre, quiero decir, los antecedentes es lo que os comentaba antes, que están quitándoles los fondos a los inspectores de Hacienda para que investiguen las grandes fortunas. No sé qué ley de transparencia van a hacer. En todo caso, ahí sí que creo que los... en el Principado esa ley. Ah, en el Principado. Sí, en el Principado. Perdón. Pues me alegraría mucho. Además, yo creo que las coyunturas como las que vivimos ahora, donde no hay mayorías absolutas, sí que se prestan para que pueda haber grandes consensos en relación, no a los grandes consensos de siempre, que es que los ricos sean cada vez más ricos, sino que las instituciones sean cada vez más abiertas, democráticas y accesibles a la ciudadanía. Desde luego el tema del Calatrava es para hacer un máster, porque como bien decía Antonio, para entenderlo es necesario tirarse horas y horas, y por no decir días o meses, estudiándolo, ¿no? Y ha dado lugar a todo tipo de anécdotas, curiosas situaciones y hasta chistes, como el de la supuesta impotencia que tiene la visera del Calatrava, que no hay forma de levantar esa visera. Es que es para... Si no fuera tan grave... Si no fuera tan grave sería para hacer chistes, sí. O sea. Si no fuera tan grave es para decir, pero ¿en qué tipo de ciudad y de país estamos viviendo? Que se permiten, y esto es la punta del iceberg de lo que nos enteramos. Es realmente, yo creo que la ciudadanía es hora de que sea responsable y no delegue sistemáticamente en representantes su responsabilidad como ciudadano y como político, en el mejor sentido de la palabra. Es decir, hay que intervenir en las cosas públicas, no dejarlos que otros lo hagan, sobre todo porque estamos viendo que no lo hacen de la mejor manera posible. Bueno, nos quedan apenas 3 minutos y por acabar, como siempre decimos de una forma más amable, pues les podemos preguntar a nuestros invitados qué hacemos con esos 2 policías locales que han sido pillados, grabados, lo debían grabar ellos mismos y se subió después a YouTube. Conduciendo un coche patrulla, ustedes imagínense la situación, conduciendo un coche patrulla, uno de ellos, yo he visto una escena del vídeo, sale comiéndose un plátano mientras conduce, otro de ellos está bailando o cierra los ojos para demostrar que perfectamente se puede conducir con los ojos cerrados un coche patrulla. Esto suena chiste, pero es verdad. Y yo creo que, puesto que Antonio se confiesa seguidor de las redes sociales, seguro que lo tiene que haber visto ya, porque tiene más de 30.000 visitas y alguna de ellas... Bueno, a mí me parece sobrecogedor, porque hay que ser listo, para hacer esa temeridad, pero hay que ser mucho más listo para grabarlo, y ya hay que ser catedrático absoluto para encima colgarlo en YouTube siendo funcionario público. Me parece absolutamente aterrador. ¿Qué se puede hacer con ello? Yo pues ahí voy a tirar un poco de ámbito profesional, y como maestro y pedagogo les pondría a hacer una buena labor psicopedagógica, les pondría a dar unas buenas dosis de seguridad vial, pero durante unos cuantos meses por lo menos. La verdad es que me está entrando un ataque de risa, no lo puedo evitar. Me pasa un poco como lo otro tal, pero bueno, yo diría pues precaución, amigo conductor, por un lado, y por otro lado, amigos, amigas, amiguitos, amiguitas, niños, niñas, mucho cuidado con el uso de Internet. No lo hagáis en casa. No lo hagáis en casa. Quiero decir. Lo que sí me parece también aterrador es que tengan derecho, que gente que es capaz de hacer eso tenga derecho a llevar a... Claro, es que ahí me acabas de echar un jarro de agua fría, porque efectivamente esto es... verdad, no había caído en ese detalle, Ya no solo es el coche, es que... ¿De qué nos estamos riendo? Es que no quiero volver porque justamente era la cara amable, ¿no? Pero jolín, a veces en manos de quien estamos, de excelentes profesionales en muchos casos, pero también... Bueno, señores, pues hasta aquí llegaba nuestro debate, porque no tenemos tiempo para más. Ha sido un placer tener hoy como invitado a Antonio. Yo espero que esté más tiempo por aquí, más veces con nosotros. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a vosotros. La presencia vuestra en nuestra tertulia, en nuestro debate. Igualmente a David. Gracias. Por venir y por darnos tantos datos del IBEX 35. Por eso, sí. Ya lo tenemos controlado. Amiguitos, no invirtáis en bolsa. Bueno, oye, o invertir bien. Exacto. No sé si os habéis fijado que últimamente hay muchísimos... abres cualquier
cualquier página de internet y te ofrecen cursos para con apenas 600 euros forrarte en la bolsa. Sí, pero decía, y hay gente, yo tengo amigos que lo están haciendo. Decía mi abuelo, que era un señor de orden, que en la vida lo que hay que hacer para progresar es trabajar, ser buena persona, ocuparse de su familia y de otro, no que vengan los millones fácilmente con un solo clic de ordenador. Hay que volver a cambiar los valores y recuperar también cierta sensatez de nuestros mayores. Tu abuelo, bueno, estaba un poco anticuado con los tiempos modernos, desgraciadamente, ¿no? Yo Aunque creo que la filosofía debe... Yo creo que era un señor que tenía muchas discrepancias con él de otro tipo, pero que era un señor muy sensato, de gran sabiduría popular. Porque él era de orden. Yo también soy de orden, yo también soy de otro orden, pero de orden. De otro mundo, como decía Gabino. Bueno, señores, muchas gracias a ustedes también por estar con nosotros en este debate. Mañana, bueno, ¿qué les voy a contar? Les digo los nombres de los invitados y ustedes ya suponen lo demás. Ismael Rey y Gustavo Bueno, ambos juntos en esta tertulia y en este debate, que Dios nos pille confesados. Gracias, hasta mañana.